Bien, volvemos al programa Una Mañana de 10, ahora con una comunicación directa con el doctor Ferrari. Hola, buenos días. Hola, buen día, te escucho muy bajito. Ahora, doctor, ¿cómo me escucha? Bueno, bajo, pero voy a tratar de ver si te puedo escuchar. Bueno. Doctor, lo estamos molestando por ahí para que nos dé información, nos indique cómo manejar el tema del hantavirus, que bueno, es de conocimiento público y como que va expandiéndose por ahí el virus o la bacteria o lo que fuese, ¿no? Sí, en principio es un virus, ¿sí? Al ser un virus, la diferencia que tiene con las bacterias es que las bacterias son microorganismos que tienen tratamiento antibiótico, en cambio los virus no. Es por eso que suele haber epidemias causadas por virus y no por lo general por bacterias, ¿sí? Sí. Entonces es todo un tema para salud y para salud pública cuando hay una epidemia causada por un virus, porque uno tiene tratamientos sintomáticos para hacer a los pacientes y no un tratamiento curativo. Entonces tiene que depender de las defensas que tenga cada persona para ver cómo va respondiendo, más allá de las medidas de sostén que uno le puede brindar desde el sistema de salud, ¿sí? Sí. Doctor, ¿qué medidas se van a tomar acá en la localidad o qué es lo que usted recomienda como médico y a la ciudadanía? Porque sabemos que la gente suele ir tanto o venir para aquí, ¿no? Porque hay familiares que a veces se tienen, amistades. Vemos que Puyén está tratándose de controlar, ¿no? Con el tema de la gente que no salga, de los que están aislados. Sí, en realidad cuando se detecta un brote de una enfermedad, es decir, cuando los casos exceden lo que uno espera para esa enfermedad en un lugar determinado, hay que empezar a tomar ciertas medidas de prevención. Por suerte, nosotros estamos bastante alejados del hábitat de este ratón, que es el que transmite el virus, pero como es de público conocimiento, también se ha descrito el contagio interhumano. Entonces, a partir de eso se empezaron a establecer ciertas medidas de prevención. Hasta ahora, por lo menos hasta el último informe del 10 de enero, todos los casos que ha habido tenían relación con la gente de Puyén o habían sido contactos de esas personas, del primer caso índice que era un poblador de Puyén. Es por eso que una de las medidas fue tratar de prevenir que la gente de Puyén no saliera hacia otros destinos para evitar el contacto interhumano. La realidad es que el hantavirus es una enfermedad que existe hace muchísimos años, que la transmite las secreciones de un ratón, que es el ratón colilargo, y que a través de la formación de aerosoles, cuando uno desmaleza o cuando uno está en contacto con el hábitat del ratón, uno puede contagiarse a través de la vía respiratoria o por contacto, y esa es la forma más frecuente de contagio. El virus produce en el organismo una enfermedad inespecífica que se manifiesta por lo general con fiebre y no da, para que la gente se quede tranquila, no da catarros de vías aéreas superiores, sino que puede dar cuadros respiratorios a nivel pulmonar, pero el catarro de vías aéreas superiores, que cuando uno tiene mocos, que es el resfrío común, y eso no lo produce. Sí produce a veces tos, a veces cuadros gastrointestinales, y entonces es por eso que si alguien tiene un contacto cercano, se dice un nexo epidemiológico. Si alguien ha viajado a la zona de la cordillera y tiene un síndrome febril, es decir, fiebre asociado a dolor muscular o a síntomas gastrointestinales, por ejemplo vómitos o dolor abdominal,
Entonces es necesario estudiarlo. Ahora, si esos mismos síntomas aparecen sin haber tenido contacto con alguien que haya estado en la cordillera o uno no viajó, ya deja de ser un caso sospechoso porque no hay un nexo epidemiológico. Por lo tanto, si uno tuviera algún síntoma respiratorio y tiene ese nexo epidemiológico, bueno, es necesario concurrir al hospital, donde se le harán las pruebas necesarias para descartar o confirmar si es un caso de hantavirus. Por ahí es más también la psicosis que se ha generado. Esto, más allá de que no es bueno, pero sirve para empezar a concientizar a la gente y para aclarar que si bien ha habido muchos casos, no hemos registrado ningún caso sospechoso acá en Sarmiento, y si lo hubiera se descarta a partir de los procedimientos que están protocolizados en toda la provincia. Y lo que sí, saber que esta enfermedad ha llamado la atención porque tiene una alta mortalidad. Las pruebas están vistas con los pacientes que han fallecido. Y 10 personas. ¿Cómo? 10 personas con la señora de Chile. Claro, bueno, por ejemplo, por eso hay que empezar a tomar conciencia. Justamente en ese caso hubo un contagio porque hay gente que tenía la sospecha del hantavirus, no cumplió con el aislamiento y viajó, y en ese caso uno tiene que pensar en uno y tiene que pensar en los demás. Esto es una enfermedad que tiene un periodo de incubación bastante extenso, que puede ir desde una semana hasta 40 días más o menos, ¿sí? En promedio, un mes de periodo de incubación. El periodo de incubación es desde que uno se contagia hasta que empiezan a aparecer los síntomas. Sí. Entonces, en ese periodo uno puede contagiar aunque no tenga síntomas. Entonces uno tiene que ser consciente. Si fuera un caso sospechoso, uno no puede andar por la calle libremente. Mínimamente debería haber tenido aunque sea un barbijo. Y si no, bueno, obviamente, si consulta en el hospital, cualquier caso sospechoso queda aislado o es derivado de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. Exacto. Esto se hubiese prevenido si se hubiesen tomado, porque como usted hace un rato mencionó, esto ya es desconocimiento, el tema del hantavirus ha pasado, y viene del ratón que usted nos decía. Si se hubiesen hecho las cosas, si se hubiesen tomado las medidas como para prevenir anteriormente, antes que aparezca todo esto, ¿es posible que se pueda realizar la prevención para que no surja todo esto que surgió? Porque vemos que falleció una persona, al fallecer esa persona contagió a otra gente, que si bien estaban todos ahí, ¿no? Que todo esto empezó en un cumpleaños y se esperó 9 muertes como para recién hacer todo el protocolo en sí en la provincia. No, yo creo que por ahí no es tan así como sucedió. El tema del contagio, uno puede prevenir mediante medidas que son las que se le dan a cualquier acampante que va a la cordillera o a la gente que vive allá, que normalmente ya conoce esto y a lo que está expuesto. Lo que no puede es prevenir que la gente se contagie a pesar de que tome las medidas. En este caso, cuando vos tenés una infección donde existe el contagio interhumano, ahí ya es mucho más difícil de controlar, por esto que te decía que tiene un periodo de incubación en el cual uno puede o no puede tener ningún síntoma, o por ahí tener algún síntoma leve que corresponde con cualquier otro tipo de enfermedad. Uno puede tener dolores musculares, puede tener fiebre, puede tener cansancio, puede tener vómitos, dolor abdominal o cefalea, y eso pasa en muchísimas enfermedades. Entonces, en este caso lo que sucedió es que el caso índice, que fue la persona que contagia en primera instancia en la fiesta a otras personas, no sabía que tenía hantavirus y tampoco había un brote hasta ese momento como para sospecharlo.
Y cuando desencadenó la enfermedad, todos los síntomas graves, es cuando recién se puede hacer el diagnóstico etiológico, y es donde se empiezan a hacer las investigaciones epidemiológicas para ver cuáles fueron los contactos y empezar a tratar de aislar a los contactos. Lo que pasa es que cuando se empieza a aislar a los contactos, ya esa persona en la fiesta había contagiado. Y vos fíjate que hay una cadena que hizo la provincia que está buena, para que uno entienda cómo fueron todos los contactos. Y de ese contacto fue donde surgieron después los demás infectados. Una vez que están infectados, cuando se complican, este virus tiene un periodo prodrómico, se llama, donde tiene síntomas inespecíficos, y otro periodo donde hace una fase cardiopulmonar que tiene una alta mortalidad, entre un 25 a un 50%. En el caso de este brote, la gente que se infectó, digamos, como tenía el periodo de incubación largo, apareció mucho después, y es donde se fueron detectando, pero rápidamente se hizo el control de contactos, y por eso ahora lo que se trata es de frenar el contagio para que no salga de esa comunidad hacia afuera, porque ahí ya sería más difícil. Vos imaginate que alguien que estuvo en ese lugar y contagia el virus tiene hasta un mes o un mes y pico para manifestar síntomas, y mientras tanto puede contagiar. Por eso es importante que no se hayan registrado casos que no hayan sido contactos de esos habitantes de Cuyén, y la enfermera chilena tuvo contacto con una administrativa del hospital de Cuyén que había tenido contacto con el caso índice. Es decir, esto es bastante lógico, y por eso se ha podido detectar, cada caso está detectado y cuál fue el contacto que tuvo. Y eso es importante para tratar de prevenir que se siga expandiendo esta enfermedad. Después, la gente que contrae la enfermedad puede que pueda resolver su organismo con medidas de sostén, medidas médicas de sostén, o puede que el cuadro se agrave. Y bueno, ya te digo, normalmente acá o en cualquier lugar del mundo esta enfermedad tiene una mortalidad elevada, entre un 25 o un 50%, aunque uno haga todo lo posible por salvar al paciente. Sí, sí. Sí, vemos que también un periodista se contagió, lo veíamos acá en las redes sociales, alguien que fue a hacer una nota y contrajo el virus, o sea que... Lo que yo creo que hay que tener bastante cuidado con la información, y ver si digamos, yo creo que hay que canalizar la información a partir de lo que informa el Ministerio de Salud, ¿viste? Porque a veces, mira, yo leía en estos días desde medicación que decían que acortaba los síntomas y mejoraba al paciente, que es totalmente falso, y un comunicado del Ministerio de Salud que así lo indica, es decir, uno generando falsas expectativas, hasta casos que, ya te digo, hay lugares también que incluso dentro del mismo sistema de salud, por desconocimiento, se pueden catalogar como sospechosos cuando no lo son, ¿viste? Hay una, digamos, para uno sospechar esta infección, tiene pautas bien claras y bien determinadas, y con un laboratorio, si uno tiene un caso sospechoso, se le hace un laboratorio y se confirma o no el caso, porque así como ha habido varios casos confirmados, de los cuales tuvieron una alta mortalidad, pero hubo muchísimos que están estables y que se cree que van a tener una muy buena evolución. Había hasta el 10, había 29 casos confirmados por el Ministerio y 9 muertes, ¿viste? Después todos los demás datos que no sean oficiales, nosotros no podemos arriesgarnos a hacer eco de eso, ¿viste? El resto de los casos estaban estables, algunos en salas comunes, ¿viste? Sí. Entonces uno tiene que tratar de no alarmar. También esto de si por dar una noticia uno se va a ir a exponer a una zona donde hay un riesgo de contagio, bueno, ahí también estamos haciendo las cosas mal, porque de hecho quizás si se me ocurre ir a trabajar a la zona donde está el brote epidémico, tendría que ir con las medidas necesarias de prevención, ¿sí? Mínimamente un barbijo que sea adecuado. No todos los barbijos sirven para evitar contraer esta enfermedad.
Por eso es que nosotros desde el hospital se tomaron las medidas como para que tuviéramos cierta cantidad en stock de los barbijos que sirven en el caso de que necesitemos atender a un paciente que se haya infectado, que son con determinadas características para filtrar ciertos microorganismos. Bueno, lo mismo uno como sin tener conocimiento de salud tiene que, como persona común, tiene que tratar de evitar el contagio y de informarse, y bueno, y esto es lo que para esto sirven ustedes, los medios, para que nosotros podamos dar a conocer esas cosas, ¿viste? Exacto, sí, por eso mismo tratamos de comunicarnos con usted para que informe a la comunidad, como para también tener los recaudos necesarios y bueno, por el tema también de no viajar, ¿no? A esos lugares y bueno, porque justo es en una temporada tan linda que son los lugares más frecuentados, la zona. En realidad hay lugares donde la gente está dejando de ir, pero que por ahí no hay un justificativo. Es decir, uno obviamente no debería viajar a Epuyén, que es una localidad donde está el brote en sí, pero eso no quiere decir que uno no pueda viajar a la cordillera. Después ya depende de una elección. Lo que sí hay que tener los recaudos. Uno sabe que independientemente de este contagio interhumano que ha habido, lo más frecuente es que uno se contagie cuando va a acampar, cuando desmaleza, sobre todo en personas con trabajos rurales, que están en contacto con la naturaleza, con las secreciones de los ratones, sí. En lugares cerrados donde uno sabe que puede haber ratones y que eso se concentre, la orina o las heces del ratón o la saliva, y ahí sí tiene que ser uno muy cuidadoso en esos lugares. Obviamente si yo voy a, no sé, a Esquel, a quedarme en un hotel, en una cabaña, seguramente no tenga ningún tipo de riesgo, si no tendríamos que evacuar a toda la comunidad de Esquel, y eso también está trayendo bastante complicación con respecto a la actividad turística, ¿no? Porque sí, seguramente se van a ver afectados por esto. Sí, ser precavidos y no obviamente ir al foco del brote epidémico, no, pero tampoco ser extremistas. No es que uno por viajar a la cordillera va a contraer el hantavirus, ¿no es cierto? Sí, totalmente es así, doctor, como usted dice, pero lo importante es prevenir más que lamentar, ¿no? Por ahí también sabemos que en Esquel hay gente internada, en Bariloche también. Sí, igual ustedes tienen que saber que todos los pacientes que están internados tienen las medidas precautorias están con aislamiento respiratorio, es decir, es que no existiría un riesgo para la comunidad. También había un paciente internado en el hospital regional y bueno, ya te digo, cuando uno tiene conocimiento de un caso, incluso si acá hubiera algún caso sospechoso, ya están dadas las medidas como para aislar al paciente, y con esas medidas se evita todo tipo de contagio, ¿sí? Exacto. Bueno, doctor, no sé si usted quiere agregar alguna otra cosita más con respecto al tema o algo más que nos quiera hacer conocer. Sí, por lo pronto que sepan que el hospital está preparado, está formado, está con los recursos necesarios ante cualquier eventualidad. Todos los médicos y los enfermeros además se han ido actualizando. Cuando sucede un brote uno tiene que volver a repasar todas las medidas necesarias para tratar de brindar una calidad de atención buena a la gente si es que lo necesita, para no confundir a la gente, para no tratar casos que no tienen que ver con esto como si fuera un caso sospechoso. Y bueno, ya te digo, desde la dirección del hospital se tomaron las medidas necesarias como para tener el material extra que se necesita a veces cuando uno requiere hacer un aislamiento respiratorio, que te repito, no hemos tenido que hacer, por suerte. Así que en ese sentido estamos tranquilos. Eso es importante. Bueno, doctor, lo voy dejando entonces tranquilo con su tarea y muchísimas gracias por la información para la gente que escucha, ¿no? La radio y bueno, y traer esta tranquilidad también. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Sé que se estaban tratando de comunicar desde la semana pasada y bueno, vos sabés que siempre hay mucha tarea acá en el hospital y por ahí no podemos
los tiempos nuestros no son los mismos que usted, pero nos parece muy importante que la gente tenga conocimiento de esto, y eso siempre, cuando uno conoce más las cosas, tiene más tranquilidad. Cuando no sabe, ahí es cuando aparecen las incertidumbres. Entonces me parece que el trabajo que tienen ustedes es muy importante. Sí, por eso mismo buscamos la persona indicada para poder decir cómo encarar esto, y bueno, es muy cierto lo que usted nos acaba de decir, es que cuando la información sale de alguien que realmente conoce y sabe cómo prevenir y todas estas cosas, da tranquilidad a la ciudadanía, porque por ahí se entra en pánico también sin querer. Yo estuve en Comodoro el fin de semana, y bueno, y había gente que estaba como desesperada, así por esto que se escuchan casos, y entra como el pánico también. Entonces, bueno, por eso mismo nosotros desde la radio buscamos para que llevar tranquilidad a la localidad, y bueno, y para que la gente sepa igual cómo hay que hacer y cuáles son los síntomas, y tampoco desesperarse, porque es verdad, los síntomas son parecidos a veces hasta de una gripe, cuando agarra con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, o una gripe a lo mejor que uno está haciendo. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a usted, doctor.